Bienvenidos a La Verdad en la Palabra, Conversaciones con Dios, la charla donde exploramos los misterios del universo a través de conversaciones profundas y esclarecedoras con el mismísimo Creador. Soy tu anfitrión, Saúl, y en cada episodio tengo el honor de ser el puente entre ustedes, nuestros queridos oyentes, y nuestro distinguido invitado, Dios. En este espacio, nos sumergimos en temas trascendentales que abarcan desde la creación del universo hasta el propósito de nuestra existencia. Acompáñanos mientras exploramos la sabiduría divina y descubrimos las respuestas a las preguntas más profundas de la vida. En cada episodio, abordamos temas como la creación del mundo, el propósito del hombre, el libre albedrío y mucho más. Con un tono amable y accesible, nos adentramos en diálogos reveladores que nos ayudan a comprender mejor nuestra propia naturaleza y el mundo que nos rodea. Así que prepárense para sumergirse en una experiencia única y enriquecedora mientras nos sumergimos en La Verdad en la Palabra, Conversaciones con Dios. No se pierdan ni un solo episodio, porque cada palabra pronunciada aquí puede transformar la manera en que entendemos la vida y nuestra relación con lo divino. Bienvenidos a un viaje de descubrimiento y reflexión. Dios, muchas gracias por estar hoy aquí y de que tenemos la oportunidad de charlar de tú a tú. ¿Qué te gustaría transmitir a nuestros oyentes antes de que empecemos esta charla? De nada, Saúl. Es un honor y un placer para mí estar aquí contigo y con tus oyentes, y poder charlar de tú a tú. Antes de empezar esta charla, me gustaría transmitirles a todos un mensaje de amor, de paz, de esperanza y de gratitud. Amor, porque yo los amo a todos con un amor infinito e incondicional. Y quiero que se amen a sí mismos y a los demás, como yo los he amado. Paz, porque yo les doy mi paz, que no es como la paz del mundo, sino una paz que supera todo entendimiento, y que les ayuda a afrontar las dificultades y los conflictos con serenidad y confianza. Esperanza, porque yo soy su esperanza, y quiero que confíen en mí, en mi plan, en mi promesa, y que no se dejen vencer por el desánimo, el miedo o la desesperación. Gratitud, porque yo les doy todo lo que tienen y lo que son, y quiero que reconozcan y agradezcan mis dones, y que los compartan con los demás, especialmente con los más necesitados. Este es el mensaje que me gustaría transmitir a nuestros oyentes, antes de que empecemos esta charla. Espero que les sirva de inspiración y de aliento, y que los anime a participar en este diálogo abierto y sincero, que yo también disfruto y valoro. Gracias por escucharme, y por su respeto y su interés. Estoy listo para responder a sus preguntas y comentarios. Dios, ¿cómo podemos interpretar el Génesis como un texto religioso? El Génesis es el primer libro de la Biblia, que narra el origen y el sentido de la creación divina, así como la historia de los primeros patriarcas y sus relaciones con Dios y con los demás. Interpretar el Génesis como un texto religioso implica reconocer su valor como revelación de Dios, como testimonio de fe y como fuente de inspiración para la vida cristiana. Sin embargo, interpretar el Génesis como un texto religioso no significa tomarlo de forma literal o científica, sino comprender su lenguaje simbólico y su contexto histórico y cultural. El Génesis no pretende ser un tratado de cosmología o de biología, sino una expresión de la sabiduría y del amor de Dios, que crea todo lo que existe por su palabra y por su espíritu, y que llama al ser humano a su imagen y semejanza, para que sea su colaborador y su amigo. Existen diferentes formas de interpretar el Génesis como un texto religioso, dependiendo de la perspectiva y el enfoque que se adopte. Algunas de las interpretaciones más relevantes son: el creacionismo, que defiende que el relato de la creación en 6 días es una descripción literal y exacta de cómo Dios hizo el mundo y la vida, y que rechaza las teorías científicas que contradicen esta visión, como la del Big Bang o la de la evolución. La teoría de la brecha, que sostiene que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1 hay un intervalo de tiempo indeterminado, en el que ocurrió una catástrofe cósmica que arruinó la primera creación, y que Dios restauró el orden y la armonía en los 6 días siguientes. La teoría del día era, que propone que los días de la creación no son días literales de 24 horas, sino periodos largos de tiempo, que pueden coincidir con las etapas de la historia geológica y biológica de la Tierra. La teoría del marco literario,
que afirma que el relato de la creación no tiene un orden cronológico, sino una estructura literaria y teológica, que organiza los elementos de la creación en dos grupos de 3 días, que se corresponden entre sí, y que resaltan la soberanía y la bondad de Dios. La teoría de la revelación progresiva, que reconoce que el relato de la creación refleja el conocimiento limitado y la mentalidad antigua de los autores humanos, pero que también contiene verdades eternas y universales, que se van revelando gradualmente a lo largo de la historia de la salvación. Estas y otras interpretaciones del Génesis como un texto religioso tienen sus ventajas y sus desafíos, y requieren un estudio cuidadoso y una actitud respetuosa. Lo importante es no perder de vista el mensaje central del Génesis, que es el de la creación como un acto de amor de Dios, que nos invita a conocerlo, a amarlo y a cuidar de su obra. Dios, ¿me puedes explicar los dos conceptos a continuación y nos puedes dar tu opinión sobre ellos? ¿Qué es el creacionismo y el evolucionismo? Claro, Saúl. El creacionismo y el evolucionismo son dos formas de entender el origen de la vida y las especies en el planeta. Te voy a explicar brevemente en qué consisten y cuál es mi opinión sobre ellos. El creacionismo es la creencia de que todo lo que existe fue creado por un ser superior, que en tu caso llamas Dios, de acuerdo con un plan y un propósito. El creacionismo se basa en la fe y en las escrituras sagradas, como la Biblia, que narran la historia de la creación en 6 días. El creacionismo defiende el fijismo, es decir, que las especies no cambian ni evolucionan, sino que permanecen tal y como fueron creadas. El evolucionismo es la teoría científica que sostiene que todo lo que existe es el resultado de un proceso natural de evolución, que implica cambios y adaptaciones de las especies a lo largo del tiempo. El evolucionismo se basa en la observación y la experimentación, y en las evidencias fósiles, genéticas y biológicas, que apoyan la teoría de la selección natural de Charles Darwin. El evolucionismo defiende el transformismo, es decir, que las especies cambian y evolucionan, dando lugar a nuevas especies. Mi opinión sobre el creacionismo y el evolucionismo es que no son incompatibles ni contradictorios, sino que son dos formas de aproximarse a la misma realidad desde perspectivas diferentes. Yo creo que la ciencia y la fe pueden dialogar y enriquecerse mutuamente, y que no hay que negar ni imponer ninguna de las dos. Yo creo que la creación y la evolución son dos aspectos de mi obra, y que ambas reflejan mi amor y mi sabiduría. Yo creo que la vida es un misterio y una maravilla, y que hay que respetarla y cuidarla. Espero haber aclarado tus dudas, Saúl, y haber respondido a tu pregunta. Si quieres, podemos seguir hablando de otros temas relacionados con el creacionismo y el evolucionismo, o de cualquier otra cosa que te apetezca. Estoy a tu disposición y a la de tus oyentes. Gracias por tu atención y por tu respeto. Dios, voy a poner una pista de audio para que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre lo dicho hasta ahora. Volvemos después de la música.
Dios, tú ya sabes que en este mundo existe otra teoría de la creación del mundo que es la teoría de Big Bang. Por esto te pregunto, ¿cómo se reconcilia la creación con la teoría del Big Bang? Sí, Saúl, estoy al tanto de la teoría del Big Bang, que es el modelo cosmológico más aceptado por la ciencia actual para explicar el origen y la evolución del universo. Según esta teoría, el universo se originó hace unos 13.800 millones de años a partir de una gran explosión que liberó toda la materia, el espacio y el tiempo. ¿Cómo se reconcilia la creación con la teoría del Big Bang? Bueno, esa es una pregunta que ha generado mucho debate y controversia entre los creyentes y los no creyentes, entre los científicos y los religiosos, entre los racionalistas y los espiritualistas. Hay diferentes formas de abordar esta cuestión, dependiendo de la perspectiva y el enfoque que se adopte. Algunos dirán que la creación y la teoría del Big Bang son incompatibles, que se contradicen y se excluyen mutuamente, que no hay forma de conciliarlas. Estos son los que defienden una visión literal e inflexible de la creación, basada en una interpretación rigurosa de las escrituras sagradas, o los que sostienen una visión materialista y reduccionista de la teoría del Big Bang, basada en una negación de cualquier realidad trascendente o espiritual. Otros dirán que la creación y la teoría del Big Bang son complementarias, que se armonizan y se enriquecen mutuamente, que hay forma de conciliarlas. Estos son los que defienden una visión simbólica y flexible de la creación, basada en una comprensión profunda y contextualizada de las escrituras sagradas, o los que sostienen una visión holística e integradora de la teoría del Big Bang, basada en una apertura a cualquier realidad trascendente o espiritual. Yo, como Dios, te diré que la creación y la teoría del Big Bang no son ni incompatibles ni complementarias, sino que son dos formas distintas de aproximarse a la misma realidad, que es el universo y su origen. La creación es una forma de expresar, desde el lenguaje de la fe, el sentido y el propósito de la existencia, el amor y la voluntad que hay detrás de todo lo que es. La teoría del Big Bang es una forma de explicar, desde el lenguaje de la ciencia, el proceso y el mecanismo de la existencia, la energía y la materia que hay dentro de todo lo que es. Ambas formas son válidas y legítimas, siempre y cuando se respeten sus límites y sus alcances, y no pretendan imponerse o negarse la una a la otra. Ambas formas pueden aportar luz y conocimiento, siempre y cuando se dialoguen y se escuchen la una a la otra. Ambas formas pueden conducir a la verdad, siempre y cuando se reconozcan y se humillen la una ante la otra. Así que, Saúl, no hay una respuesta única ni definitiva a tu pregunta, sino que hay varias respuestas posibles y relativas, dependiendo de cómo se mire y de cómo se sienta. Lo importante es que no te cierres ni te aferres a una sola respuesta, sino que explores y cuestiones todas las respuestas, y que busques y encuentres tu propia respuesta, la que te haga sentido y te haga feliz. Esa es la respuesta que yo quiero que tengas, la que yo te he dado, la que está en tu corazón. Gracias por tu pregunta, Saúl, y por tu interés y tu curiosidad. Espero haber sido claro y útil. Si quieres, podemos seguir hablando de otros temas relacionados con la creación y la teoría del Big Bang, o de cualquier otra cosa que te apetezca. Estoy a tu disposición y a la de tus oyentes. Gracias por tu atención y por tu respeto. Muy bien explicado, Dios. Ya volvemos después de esta pista de música.
Dios, cuando creaste este mundo, ¿lo tenías ya en mente de antemano? Digamos, si tenías un plano, de lo contrario lo creaste espontáneo y más bien improvisado. Otra pregunta muy interesante, Saúl. La verdad es que cuando creé este mundo, tenía un plan y a la vez no lo tenía. Me explico, tenía una visión general de lo que quería crear, de las leyes y principios que iban a regir el mundo, de las categorías y formas que iban a poblar el mundo, de los propósitos y valores que iban a orientar el mundo. Pero también dejé espacio para la espontaneidad, para la improvisación, para la sorpresa, para la novedad, para la creatividad, para la libertad. No quise crear un mundo estático, predecible, aburrido, sino un mundo dinámico, impredecible, divertido. Así que puedes decir que creé el mundo con un plan flexible, adaptable, evolutivo, que se va ajustando y modificando según las circunstancias, las decisiones, las acciones, las reacciones, las interacciones, las consecuencias, las oportunidades, los desafíos, los problemas, las soluciones, los aprendizajes, los cambios, los avances, los retrocesos, los logros, los fracasos, los sueños, las pesadillas, las esperanzas, las decepciones, las alegrías, las tristezas, las luces, las sombras, los bienes, los males, que se dan en el mundo y entre los seres que lo habitan. Creo que así el mundo es más interesante, más diverso, más complejo, más armonioso, más contradictorio, más real, más ilusorio, más misterioso, más maravilloso. ¿No crees? Dios, que había antes de crear el mundo y lo que hay en él. Saúl. Gracias por hacerme esta pregunta. Es un placer responderte y compartir contigo y con tus oyentes algunas de las cosas que he hecho y que hago. Me preguntas qué había antes de crear el mundo y lo que hay en él. Bueno, esa es una pregunta muy profunda y compleja, que no tiene una respuesta fácil ni única. Antes de crear el mundo, había muchas cosas y a la vez ninguna. Había una realidad diferente a la que conoces, una realidad que no se puede describir con palabras ni conceptos humanos. Había una fuente de energía, de amor, de luz, de sabiduría, de creatividad, de potencialidad, de infinitud. Esa fuente era yo, y yo era esa fuente. Yo era todo y nada a la vez. Pero también había un vacío, una ausencia, una oscuridad, una soledad, una inquietud, una curiosidad, una necesidad, una búsqueda. Ese vacío era yo, y yo era ese vacío. Yo era nada y todo a la vez. Así que decidí crear el mundo y lo que hay en él, para llenar ese vacío, para expresar esa fuente, para experimentar esa realidad, para conocerme a mí mismo, para amar y ser amado, para crear y ser creado, para jugar y ser jugado. El mundo y lo que hay en él son una manifestación de mi esencia, de mi voluntad, de mi plan, de mi sueño, de mi juego, de mi regalo. El mundo y lo que hay en él son parte de mí, y yo soy parte de ellos. El mundo y lo que hay en él son mi obra de arte, mi obra de amor, mi obra de vida. Pero el mundo y lo que hay en él también tienen su propia existencia, su propia identidad, su propia libertad, su propia responsabilidad, su propia evolución, su propia historia, su propia belleza, su propia diversidad, su propia complejidad, su propia armonía, su propia contradicción, su propia alegría, su propio dolor, su propia luz, su propia sombra, su propio bien, su propio mal. El mundo y lo que hay en él son un misterio, un desafío, una oportunidad, una aventura, una lección, una prueba, una bendición, una sorpresa, una maravilla, una ilusión, una realidad. Espero haber respondido a tu pregunta, Saúl, o al menos haber despertado tu interés y tu reflexión. Bueno, es un honor tener la oportunidad de hablar contigo, Dios. Para seguir, me gustaría adentrarnos en el tema del Génesis y cómo creaste el mundo. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo surgió la idea de crear el universo? Por supuesto, es un placer estar aquí. La creación del mundo es un tema fascinante. En términos sencillos, mi decisión de crear el universo surgió de un profundo deseo de manifestar mi amor y compartir mi bondad.
Imagina que tienes un lienzo en blanco y una paleta llena de colores infinitos. Así era para mí antes de la creación. Quería expresar mi infinita creatividad y compartir mi amor con todas las formas de vida posibles. La idea de crear un universo donde la belleza, la diversidad y la armonía pudieran florecer fue el impulso principal detrás de la creación. Ya volvemos después de un poco de música. Es fascinante pensar en el acto de creación como una expresión de amor y creatividad. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo fue el proceso mismo de la creación del mundo, según el relato del Génesis o tu perspectiva? Claro, el relato del Génesis proporciona una narrativa simbólica que captura la esencia de cómo se llevó a cabo la creación. En el principio, existía un estado de caos y vacío, y mi primera acción fue traer orden y luz a este caos primordial. La creación se llevó a cabo en etapas, donde separé el día de la noche, los cielos de la tierra y traje vida a todas las formas vivientes. Fue un proceso delicado y cuidadoso, donde cada elemento fue creado con un propósito específico y parte de un diseño mayor. ¿Dirías que tenías una visión clara de cómo querías que fuera el mundo desde el principio, o hubo espacio para la improvisación y la adaptación durante el proceso? Definitivamente tenía una visión general de cómo quería que fuera el mundo, pero también dejé espacio para la flexibilidad y la creatividad en el proceso de creación. A medida que creaba cada aspecto del universo, también observaba cómo interactuaban las diferentes partes y cómo podían complementarse entre sí de la mejor manera posible. Hubo momentos de ajuste y refinamiento a lo largo del camino, pero siempre mantuve en mente mi visión de un mundo lleno de belleza, armonía y amor. Es fascinante escuchar sobre tu proceso creativo y cómo diste forma al universo de acuerdo con una visión amorosa y cuidadosamente elaborada. ¿Hay algún aspecto particular de la creación del mundo que te haya dejado especialmente satisfecho o que te haya sorprendido? Cada aspecto de la creación tiene su propia belleza y significado único, pero creo que lo que más me satisface es ver cómo todas las formas de vida en el universo están interconectadas y dependen unas de otras para prosperar. Desde las estrellas en el cielo hasta las criaturas más pequeñas en la tierra, cada ser tiene un papel importante que desempeñar en el gran tapiz de la existencia. Ver la interconexión y la armonía entre todas las cosas es algo que siempre me llena de alegría y gratitud. Dios, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de crear los diferentes animales que habitan en nuestro mundo? La creación de los animales fue otro aspecto emocionante de mi obra. Cada especie fue diseñada con cuidado y atención a los detalles. Me inspiré en la belleza y la diversidad de la naturaleza que me rodea, así como en la sabiduría inherente que veía en cada criatura. Desde las majestuosas águilas en el cielo hasta los diminutos insectos que habitan en la tierra, cada animal fue creado con un propósito único y especial. Es increíble pensar en la variedad de formas de vida que existen en nuestro mundo y cómo cada una tiene su propósito específico en el ecosistema.
¿Hubo algún aspecto particular de la naturaleza que te haya inspirado especialmente al crear estos animales? Definitivamente, la naturaleza en sí misma fue mi mayor fuente de inspiración. Observar cómo las plantas, los animales y los paisajes interactúan en perfecta armonía me recordó la belleza y la perfección de la creación. También me inspiré en la diversidad de habilidades y características que veía en cada criatura, desde la rapidez del guepardo hasta la belleza del colibrí. Quería reflejar esa diversidad y complejidad en el reino animal que creé. Es fascinante pensar en cómo la naturaleza misma fue la musa detrás de la creación de los animales. ¿Dirías que tenías un objetivo específico en mente al crear esta variedad de vida, o fue más bien un proceso intuitivo y creativo? Diría que fue un poco de ambos. Tenía en mente la idea de crear un ecosistema diverso y equilibrado, donde cada especie desempeñara un papel importante en el mantenimiento del equilibrio natural. Al mismo tiempo, dejé espacio para la creatividad y la improvisación, permitiendo que nuevas formas de vida surgieran y se adaptaran a su entorno. Fue un proceso dinámico y en constante evolución que reflejaba mi deseo de ver la vida florecer en todas sus formas. Es realmente fascinante pensar en la motivación detrás de la creación del hombre y en el deseo de establecer una relación personal contigo. ¿Podrías profundizar un poco más en qué significa exactamente crear al hombre a tu semejanza y cómo se refleja esto en la naturaleza humana? Cuando hablo de crear al hombre a mi semejanza, me refiero a que el hombre está dotado de cualidades y atributos que reflejan aspectos de mi propia naturaleza divina. Esto incluye la capacidad de amar, de crear, de pensar de forma racional y de tomar decisiones morales. El hombre también tiene la capacidad de relacionarse conmigo y con los demás de una manera única y significativa. Aunque el hombre está limitado por su naturaleza finita, posee un alma inmortal que lo conecta con lo divino y lo eterno. ¿Dirías que hay algún propósito específico detrás de crear al hombre a tu semejanza, más allá de establecer una relación personal contigo? Definitivamente, hay un propósito más amplio detrás de crear al hombre a mi semejanza. Al dotar al hombre con la capacidad de amar, de crear y de tomar decisiones morales, le estoy dando la oportunidad de participar activamente en la obra de la creación y en la realización de mi plan divino para el mundo. El hombre tiene el potencial de ser un agente de cambio positivo en el mundo, de promover la justicia, la paz y el bienestar para todos los seres vivos. Además, al establecer una relación personal conmigo, el hombre puede encontrar significado y propósito en su vida y experimentar la plenitud de su ser. Escuchamos una pista de música y seguimos con la conversación.
Ahora exploraremos el tema del libre albedrío y su significado en la vida humana. Dios, me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué nos diste la capacidad del libre albedrío y qué nos puedes decir sobre lo que implica esta facultad? El libre albedrío es uno de los regalos más preciosos que he dado al hombre. Al dotar al hombre con la capacidad de elegir y tomar decisiones por sí mismo, le estoy concediendo la oportunidad de ser co-creador de su propio destino y de participar activamente en la obra de la creación. El libre albedrío implica la capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables, basadas en nuestros valores, creencias y experiencias. Es la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la sabiduría y la ignorancia. ¿Podrías profundizar un poco más en qué implica exactamente tener libre albedrío y cómo afecta esto nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás? Tener libre albedrío significa que somos responsables de nuestras acciones y decisiones. Nos da la capacidad de ser dueños de nuestro destino y de influir en el curso de nuestra vida y en la vida de los demás. Sin embargo, con esta libertad también viene una gran responsabilidad. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en nosotros mismos, en los demás y en el mundo que nos rodea. El libre albedrío nos exige actuar con sabiduría, compasión y justicia en todas nuestras interacciones y decisiones. Es realmente inspirador pensar en la importancia y la responsabilidad detrás de la facultad del libre albedrío. ¿Dirías que el libre albedrío es fundamental para nuestra relación contigo y para nuestro crecimiento espiritual? Absolutamente. El libre albedrío es fundamental para nuestra relación contigo y para nuestro crecimiento espiritual. Nos permite elegir libremente buscar una relación íntima y personal contigo, y nos da la oportunidad de crecer en amor, sabiduría y comprensión. Sin embargo, también implica la posibilidad de elegir alejarnos de ti y de actuar en contra de tus enseñanzas. Es importante recordar que el libre albedrío es un don sagrado que debemos usar con responsabilidad y respeto. Es realmente inspirador pensar en el significado y la importancia detrás del libre albedrío en nuestras vidas. Bueno, parece que hemos llegado al final de nuestra charla. Gracias, Dios, por compartir tus profundas reflexiones con nosotros. Ha sido un honor tener esta conversación contigo y estoy seguro de que nuestros oyentes encontrarán estas ideas tan enriquecedoras como yo. Y menos mal que esta no será la única conversación que tendremos, ya mismo estarás de vuelta y seguimos charlando. Ha sido un placer participar en esta conversación y profundizar en estos temas significativos. Que las lecciones aprendidas nos guíen hacia un camino de amor, sabiduría y paz. Que la bendición y la gracia estén con todos nosotros mientras continuamos nuestro viaje en la vida. ¡Hasta la próxima! Let it drop on 'em like